Tras analizar en vídeos anteriores cómo las fuerzas afectan al movimiento y las leyes de Newton en relación con ello, y también haber visto las propiedades de algunas fuerzas, como el rozamiento o la gravedad, nos vamos a preguntar ahora cómo funciona el concepto de presión. Hay diferentes fenómenos cotidianos que nos introducen esta idea. Por ejemplo, ¿por qué los clavos acaban en punta? ¿Por qué la gente que camina sobre la nieve utiliza a veces raquetas? ¿Por qué los cuchillos cuando los afilamos cortan mejor? Todo ello tiene que ver con el concepto de presión. Presión no es exactamente una fuerza, es el cociente entre el valor de esa fuerza y la superficie sobre la que actúa. Si imaginamos, por ejemplo, una fuerza de contacto, por ejemplo la que hago yo con mi mano al apretar un objeto, pues esa fuerza se aplica sobre esta superficie. El cociente entre fuerza y superficie es lo que define la idea de presión. Para ilustrar esta idea en el aula, vamos a realizar un experimento sencillo donde únicamente necesitamos algunos vasos, varios huevos y algunos objetos pesados. Por ejemplo, yo he utilizado aquí libros. Como podéis ver, lo que hemos hecho es colocar los huevos sobre los pequeños vasitos y encima hemos colocado hasta 4 libros bastante pesados. Sin ningún problema, los huevos aguantan perfectamente ese peso. Podríamos incluso poner más peso encima. Por ejemplo, aquí tengo esta botella llena de agua, con un poquito de cuidado, no hay ningún problema en ponerla encima, podríamos incluso poner más peso. Con este experimento hemos visto cómo una relativamente gran fuerza, que es el peso que ejercen estos 3 libros, más la botella llena de agua, no ha conseguido romper los huevos. ¿Por qué? Porque esa fuerza se reparte sobre la superficie que forman los huevos, y por tanto la presión es pequeña a pesar de que la fuerza sea grande. Esta experiencia nos permite dar respuesta a algunos de los ejemplos cotidianos que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, ¿por qué los clavos acaban en punta? Porque de esa manera, cuando yo ejerzo una fuerza sobre ellos, esa fuerza ejerce una gran presión al aplicarse sobre una superficie muy pequeña, y de esa manera penetran fácilmente en las superficies. De forma parecida actúan los faquires cuando se tumban sobre una cama de clavos. Al colocar todo su cuerpo sobre la cama, que es una superficie muy grande, la presión que ejercen los tornillos o los clavos sobre ellos es relativamente pequeña y no les produce daño. ¿Por qué los cuchillos los afilamos y cortan mejor? Porque de esa manera, al tener un filo más pequeño, la superficie de contacto es menor y por tanto la presión que ejercen es mayor, facilitándonos por tanto cortar los alimentos. ¿Por qué las personas a veces se colocan raquetas para andar sobre la nieve? Bueno, porque de esa manera su propio peso no actúa solo sobre la superficie de sus pies, que ejercerían una gran presión sobre el suelo, sino sobre toda la superficie de la raqueta. De esa manera la presión es bastante menor y se hunden menos sobre la nieve. Por último, comentar que hemos aprovechado algunas de las propiedades muy buenas que tienen los huevos. Fijaros que los huevos tienen una forma que nos recuerda mucho a la de las bóvedas, y de hecho es así, están inspiradas un poco en ellos, ya que fijaros en un huevo, si yo intento romperlo apretando con gran fuerza desde estos extremos, es bastante difícil romperlo, y eso es porque la fuerza se distribuye por los laterales del huevo, igual que en una bóveda se distribuye en esos laterales para aguantar el peso de toda la estructura. Sin embargo, si en un huevo aplicamos la fuerza desde este lado, sí que sería fácil de romper. De hecho, es lo que en el fondo hace un pollito. Cuando el pollito rompe el huevo, lo que hace es desde el interior dar con su pico. Fijaros, fuerza en un pico, pequeña superficie, gran presión. Y esa gran presión la ejerce en los laterales del huevo, donde es mucho más fácil romperlo que en las partes de arriba. Bueno, esperamos que esta experiencia os haya resultado de interés y esta experiencia la podéis realizar en vuestras aulas.